Yo soy Carolina Becerril, yo formo parte de la iniciativa Literata, que es una iniciativa de mediación y promoción a la lectura. Y en Literata, pues estamos buscando también el poner la mediación de lectura en un nivel como arriba, porque muchas veces no se conocen estos términos o el fomento a la lectura está enfocado solamente a infancias. Esta iniciativa tiene las actividades pensadas para un público juvenil, adulto y adulto mayor, que son poblaciones que muchas veces se quedan olvidadas cuando hay pues presupuestos para programas de fomento a la lectura, ¿no? Entonces, la idea es que podamos diseñar diferentes talleres, círculos de lectura, actividades que vayan enfocados hacia gente más grande o gente adulta y también, ¿no? Utilizar herramientas como los libros álbum, los libros objeto, etcétera. Yo soy Humberto, cofundador de Caravana 21, una iniciativa que surge en el 2021, que fue creada a partir de la necesidad de hacer gestión de conciertos en espacios culturales independientes y con la mirada al público a quien nos dirigimos. En todo el año de acompañamiento que tuvimos en el 2022, Caravana tuvo como una misión de hacer gestión de conciertos y mediaciones artísticas para acortar la brecha entre el público y esta música. Primera pregunta es, ¿cómo surge Literata? Surge a partir de que en 2023, hace un año, me quedé sin un trabajo que era dar talleres para la Secretaría de Cultura y pues de repente me sentí con este vacío de ¿ahora qué hago? ¿No? Porque pues los talleres que yo daba eran como en comunidades, en diferentes lugares, y de repente ya no tenía ese ingreso. Entonces empecé a hacer este mismo trabajo de dar talleres o círculos de lectura por mi cuenta, pero sentía que me hacía falta como formalizarlo más, ¿no? O sea, que solamente era como un proyecto que yo estaba haciendo desde mi casa y pues entrar a la convocatoria de Piso 16 fue también como abrirme a un panorama diferente, ¿no? A poder hacer un proyecto más en forma que estuviera también relacionado con algo que me gusta mucho, que es la mediación lectora. Entonces, ha sido también todo un viaje porque los primeros meses que entré a Piso, pues me sentí medio abrumada por todos los artistas que tenía a mi alrededor y pensarme yo como, ay, yo no estoy produciendo obras de arte, ¿no? Yo estoy haciendo otras cosas. Y de repente ahí fue como una lucecita que dije, bueno, pero estoy haciendo mediación de lectura y a veces no se le pone la atención a esta práctica, ¿no? Y pues justo creo que a mí me gustaría como regresarte ahora a ti la pregunta y partiendo de este tema que es lo que nos une a estas iniciativas, que a pesar de que estamos en generaciones diferentes, pues nuestro trabajo está enfocado a la mediación, ¿no? Yo había conocido la mediación de la literatura y escuchar que existía una mediación en la música, pues también me pareció algo como pues súper nuevo, un término que no conocía y pues más bien mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es la mediación en la música y cómo se hace? Pues la mediación en la música es algo que a Juanita, la cofundadora de Caravana 21, y a mí se nos presentó durante el acompañamiento de piso 16. La mediación es un término que nuestra mentora nos dijo que en los museos se ha también llevado mucho a cabo. En vez de ser un departamento de área de educación, pues ha sido un departamento de mediación. Es muy importante ver al público como alguien que llega a un país diferente, que es como un museo, por ejemplo, y entonces allí pues se Mm. está enfrentando a cosas que no necesariamente sabe y no tiene por qué saber. Y no se trata de que el museo como una institución sea como, ay, ustedes llegan y tienen que acostumbrarse a mis reglas y tienen que cuadrarse, sino que más bien el trabajo de la mediación en este caso, pues es de que se cree esta manera amable
de decir, mucho gusto, público, mucho gusto, obra de arte contemporáneo, vamos a conocernos. Y vamos a conocernos a partir de que las dos partes tienen una cultura, no llegan así en cero el público, ¿no? Y ya la manera en la que, pues una vez que esta Elena nos dijo, pues lo que ustedes están ahí tratando de hacer o han hecho con los conciertos didácticos, que ese sí es un término que existe en la música, pues se parece a la mediación, pero sí deberían de clavarse en esto de la mediación porque por lo que entiendo que les genera conflicto de los conciertos didácticos, es que llega a ser muy conductista. Entonces, de esa manera, pues nosotros dijimos, es que sí está padre eso que nos propone esta Elena, de pensar que la mediación puede ser un campo por explorar, que a diferencia de los conciertos didácticos, pues esto es todo nuevo para nosotros. Entonces, en ese sentido, pues lo que nosotros hacemos con lo de la mediación artística es explorar, primero explorar. Y lo que hemos hecho en nuestros 2 años de experiencia, pues es decir, ok, vamos a ofrecer un concierto de tal autor y vamos a pensarlo para un público que es de Azcapotzalco, por ejemplo. Pues es un público de que no Ujú, conoce a Goya, por ejemplo, un proyecto que hicimos. Entonces ujú, necesitamos encontrar algo que Goya cuente que ellos han visto en las calles. Hemos hecho, por ejemplo, un ujú, proyecto en el que nosotros buscamos que mediante un taller de artes visuales, que también lo hicimos al lado de esta Ariadna Sánchez, el público de infancias de 4 a 8 años, pues pudieran ellos crear algo visual a partir de algo que estaban escuchando y justo de eso se trataba el concierto. Entonces siempre han sido exploraciones, siempre han sido llega un proyecto, pues de qué manera lo adecuamos al contenido del proyecto, pero también al público al que va dirigido. Y yo te quiero preguntar sobre algo que a mí me ha parecido maravilloso, que es tu manifiesto, ¿no? De literata. Tú hablas sobre esta distancia que toman de las enseñanzas tradicionales de la literatura y abrazan la mediación lectora, ¿no? Y entiendo que está muy cerca, en ese sentido, de la educación literaria no formal. Durante años yo veía que la educación era un término que hasta generaba como miedo, ¿no? Como una cosa de que te voy a educar, ujú. pero en la educación no formal y sobre todo en la mediación lectora, siento que es todo lo contrario. Entonces te quiero preguntar, ¿de qué manera ustedes encuentran esas diferencias entre la educación formal y la educación no formal, tomando en cuenta la mediación lectora? En primer lugar, algo en lo que a veces es como conflictivo es esta parte de que la literatura te la enseñan en la escuela, que es esta parte historicista donde te dan nombres de corrientes, nombres de autores, nombres de obras, y pues parece que uno solo tiene que estar aprendiéndose esas listas, ¿no? De en tal año pasó esto, en tal año surgió esta corriente literaria, estos son los principales exponentes y estas son las principales obras, pero no entras a leer esas obras, ¿no? O solo lees una, o sea, creo que el problema que yo veo, al menos en el ámbito educativo, es ese. Entonces, por eso, llegar como a este ámbito de la educación no formal, de educación donde no tienes que entregar un trabajo, donde no hay una evaluación, donde va la persona que quiere porque quiere y cuando quiere, a mí me permite abrir como un panorama diferente de libertad, ¿no? O sea, vamos a leer a los autores, vamos a leer las obras, vamos a discutirlas, vamos a hablar de ellas sin que tengamos esta preocupación de si digo este comentario o si lo interpreto mal, me van a poner 5, ¿no? O voy a reprobar. O si no leo, va a tener una consecuencia, ¿no? Y creo que ahí también es un espacio muy bonito para la mediación porque eh, lo he estado pensando en días anteriores, ¿no? La mediación para mí ya no nada más es como tejer estos puentes entre obra y lector, sino es hacer fáciles esos encuentros, ¿no? O sea, es como, como ser el cupido o el amigo que le presenta un amigo a otro amigo y decir como de, mira, te lo presento, aquí está, y hacer eso muy fácil, ¿no? Porque a veces no es que no queramos acercarnos
a los libros o a los textos, sino que nadie nos los ha presentado, ¿no? O a veces cuando estamos ante ellos, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Y ahí creo que es el lugar donde entra perfecto la mediación lectora, pues hacemos que esos encuentros sean más fáciles, ¿no? Facilitamos encuentros, facilitamos procesos que no tienen nada que ver además con el libro o con el texto, sino tienen que ver con las personas, porque al final, y fue algo que también me gustó mucho que estabas diciendo, ¿no? Pues ya, o sea, todas las personas tenemos una historia de vida, tenemos una historia de una memoria corporal, una memoria de vivencias, que es lo que nos va a ayudar a acercarnos a los textos, a los conciertos, o sea, como a las disciplinas artísticas a las que tengamos acceso, ¿no? Que no tenemos que tener un bagaje cultural así altísimo, un capital cultural así enorme, sino que con nuestra propia experiencia podemos crear significados y creo que eso es algo bien bonito en la mediación que no encuentro pues en los modelos tradicionales de enseñanza, ¿no? O en la parte, pues sí, escolarizada. Y bueno, a mí me gustaría justo preguntarte, eh, Caravana 21 tiene esta producción o esta práctica artística, ¿no? De música, de realizar conciertos. ¿Y cómo es que la mediación ha cambiado tal vez esta práctica o qué es lo que ha pasado con su práctica artística a partir de incluir la mediación en sus actividades, ¿no? Que creo que además sí les abrió como otro panorama. Traía aquí eh, unos soportes que hemos hecho sobre los conciertos. Tal vez no se vea bien porque pues, estamos en lo digital, pero este fue el primer programa de mano que hicimos justo 2 meses antes de entrar a piso 16. Y en realidad es un programa de mano, pero pues con un diseño. Y era un texto que yo escribí, pero muy parecido a los que te entregan en la sala Nezahualcóyotl, en la sala Carlos Chávez, que lo escribe un erudito que piensa que le está hablando a los eruditos. Después hicimos un concierto que fue pensado para los estudiantes de la Prepa 3, que era justo en el mes de la mujer. Y entonces nosotros dijimos, ah, pues es mes de la mujer, pues vamos a hacer un concierto en donde visibilicemos a la contribución histórica de la mujer en el arte, porque en la música, pues, casi siempre ha sido de puro vato, ¿no? Que compone, pero pues en realidad siempre han estado ahí las intérpretes, siempre ha estado, en muchos casos, alguien que fue, en realidad fue la autora de la idea y después llegó alguien y dijo, ah, qué buena idea tienes, mujer, a un lado voy a componer mi obra, ¿no? Pero era muy como que para mí muy motivador decir, claro, vamos a hablar de eso, pero llegamos a tocar en un espacio al aire libre y sonaba muy mal porque la música no estaba pensada para eso. Y entonces fue como de, ok, esto, así como el primer concierto de que no hay que hablar de manera erudita, también esto es como, aunque sea muy buena idea, no hay que forzar a la música a que entre en espacios que no es lo suyo porque no se va a apreciar. Entonces fue como también de, necesitamos pensar en la calidad y en la selección adecuada. La idea tal vez es muy buena, pero la selección es muy importante. Y después llegó este proyecto que se llama Un diálogo sobre la compasión, en donde aquí ya fue más pensado a dónde se iba a dirigir. Fue en una exposición de los grabados de Goya en Azcapotzalco, y yo primero fui como espectador y dije, wow, padrísimo. Y yo, o sea, amo a Goya, 3 años he estado así súper clavado, y veía a la gente así con las bolsas de mandado y daba una vuelta y se salía. Y yo, pero, ¿viste esto? Pero, y yo dije, ok, primero voy a hacer visitas guiadas de la exposición y después se me ocurrió, pues entonces, ahora sí, a presentar un proyecto de música que está basado en los caprichos de Goya. Y entonces ahí pues fue donde todo se conectó de manera muy, muy redonda. A lo que voy es de que pues hemos estado nosotros explorando esto de la mediación a partir de ensayo y error, pero sobre todo ha sido de pues digamos que estos errores, que a veces tal vez es una palabra fea, pues en realidad han sido experiencias que nos han llevado a decir, esto no funcionó, esto sí, pero hay que anotarlo y hay que ser muy pacientes. Esto tal vez me lleva a la última pregunta que te quiero hacer, que es justo sobre algo que escribiste en tu manifiesta, que voy a leer esta parte, ¿no? De Ujú. que ustedes dicen que se lee y se escribe para comprender el mundo y transformarnos en él, haciéndose a un lado como de, se lee para
para aprender a escribir, no tanto, ¿no? O para hacer otras cosas, sino que más bien esto, para comprender el mundo y transformarnos en él. Yo pienso que la mediación es muy importante para lograr esto, ¿no? Y quiero saber en tu experiencia, en qué momentos has visto que sucede, que el público, las audiencias a las que tú te diriges, de repente ves de, wow, sí, es que ellos ya comprendieron el mundo y se transformaron en él mediante la lectura. Me acuerdo que puse esta parte de comprender el mundo y transformarnos en él, porque justo la lectura y la escritura siempre quieren que sirvan para algo, ¿no? O sea, que tenga una utilidad, pues como económica, una utilidad de si no, o sea, si no lees y si no escribes, entonces no puedes hacer estas otras cosas, ¿no? Y si bien es, o sea, el lenguaje es lo que nos da mucho, o sea, mucho conocimiento, nos deja hacer miles de cosas, comunicarnos, aprender, transmitir, etcétera. Creo que más allá de eso, la lectura y la escritura, y acá me especifico más en lo literario, pues que no tiene que tener estos fines, ¿no? Prácticos, utilitarios, o de generar recursos económicos y ya, ¿no? O sea, sí me parece que es como, pues comprender el mundo, comprender lo que nos está pasando, lo que está pasando en nuestro mundo interior, en el exterior, a través de lo que leemos, lo que escribimos, y transformarlo, ¿no? Podemos decir que, ay, bueno, voy a leer mucho para poder escribir, que eso es algo que pues sí, muchos escritores lo recomiendan y obviamente leer mucho te abre como un panorama más amplio de otras narrativas, de otras historias. Sin embargo, hay gente que tal vez no está en estos entornos académicos o en estos entornos intelectuales de altas esferas, que tal vez no lee mucho, pero que escribe un buen, ¿no? O que tal vez no escribe tanto, pero lee mucho. Entonces, cómo las prácticas de lectura y escritura, de literatura, del TV Notas, o sea, de lo que sea, del Facebook, del TikTok, cómo eso nos ayuda también a comprender lo que está pasando a nuestro alrededor y también entender que hay un montón de mundos, ¿no? O sea, no solo hay un mundo, o sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene que entender su mundo interior más el exterior y creo que la lectura y la escritura nos permite transformarnos, tal vez no tangiblemente, pero sí de otra manera, ¿no? Una manera tal vez más hacia lo interno, más hacia el autoconocimiento, más hacia el descubrirnos que somos personas que tenemos cosas que decir, ¿no? Y justo, ¿no? Que de mis experiencias favoritas fue un taller de escritura que estuve dando con mujeres de la tercera edad, ¿no? Al principio llegó público de todos lados, sin embargo, las que se quedaron hasta el final del taller fueron más mujeres. Y era bien interesante como de repente yo sentía que estaba así como con mis tías o mis abuelitas, pero que la conversación, o sea, a partir de un poema, a partir de una novela o de algo que leyéramos muy chiquito, de repente resonaba con ellas, o sea, detonaba como recuerdos de otras cosas y la conversación ya no, o sea, justo, ¿no? El detonar estas conversaciones, estos diálogos, donde ya no importa hablar de la novela, del cuento, del poema, no importa la literatura, importa lo que están provocando en la otra persona. A mí me gustaría cerrar pues esta plática que está muy buena con esta pregunta que es, ¿cómo fue que Piso 16 ayudó a Caravana 21 a enfocar su iniciativa justo hacia la mediación? Como lo comentaba al principio, gracias a la mentoría, ¿no? De esta Elena Román. Después fue con una plática que tuvimos con otra mentora, con Violeta Celis, que ella creó un colectivo de Plataforma Arte Educación y que publicaron un libro que se llama Laboratorio de Mediación. Está en en la biblioteca de piso 16, me lo leí y después dije, wow, es que ahí está Violeta, pues quiero hablar con ella. Y después también en defender la mediación, porque, o sea, es un término que, al menos en ese entonces, pues era como, ¿qué? ¿Mediación? Y era como de, ay, sí, Humberto y Juanita siempre hablan de mediación, siempre hablan de mediación. Yo creo que a todo el mundo los cansamos de hablar de mediación, pero era mucho de, pues es lo que queremos, y aunque lo dudemos, y aunque las personas, pues como que
pues, nos cuestionen o como que no estén muy seguras de, pues, hacia dónde va todo esto de la mediación de la música, pues era mucho de, pues, mediación y mediación y mediación. Y es cierto, o sea, muchas veces, pues yo, mismo dije, híjole, ¿funciona o no funciona? De hecho, todavía no sé si funcione o no, si sea el término adecuado, pero me gusta muchísimo explorar eso. O sea, me siento muy vivo. Entonces eso fue como que en el proceso de acompañamiento estar fortaleciendo y duro y dale mediación, mediación, mediación. Yo te regreso a la pregunta. Tenía otra, pero la verdad es de que esto me gusta muchísimo. Tú ya entraste, a diferencia de Caravana, con la mediación lectora, ¿no? Por toda tu experiencia que es maravillosa, esto de las abuelas, leyendo a Rosario Castellano, Ujú, lo de que hagan su libro, ¿no? Me contaste de un niñito de que pues quería ser escritor y pues hizo su libro a su manera y pues tú mediaste, ¿no? En ese sentido para que él no le cortaras las alas, ¿no? Y dijera el ujú. niño, esto es un libro. Pero yo quiero saber un poquito más en cómo ha sido para tus compañeros, para la mentora, tu mentora, para todo el programa de acompañamiento, tu proyecto que habla de mediación lectora. Una de las principales cosas fue el que yo solita dijera y defendiera como esta parte de mediación. O sea, porque de repente eh, en este acompañamiento tengo compañeros que hacen edición de libros, edición de revistas, que están muy encaminados a las publicaciones, a los procesos de escritura creativa. Y entonces de repente yo decía, bueno, ¿y yo o sea, dónde quedo parada ante este panorama, ¿no? Y fue como un día de decir, bueno, pero yo hago mediación. O sea, y esto es diferente a todo lo demás y también tiene como, pues tiene su chiste, ¿no? Y tiene, sí tiene mucho sentido el que quiera hacer un proyecto de mediación de lectura. O sea, no quiero encaminar la iniciativa solo a vamos a editar libros o no solo a vamos a hacer talleres de escritura y ya, sino quiero que estos talleres sean el pretexto para crear otras cosas, ¿no? Que es el pretexto para hacer, eh, pues justo, ¿no? Creo que ahorita lo estoy reflexionando como la mediación tiene que ver mucho con el otro, o sea, con la otra persona y con... Y más allá de los textos o de la literatura, tiene que ver cómo una persona tenga un proceso pues de comprensión de su mundo, de su realidad, de su transformación a partir de un género literario, ¿no? Entonces, en Piso 16 creo que ha sido también eso padre, ¿no? Porque en algún momento llegué y dije como, bueno, estoy harta de que la mediación de lectura se vea como un trabajo de voluntariado, ¿no? Que es una problemática que yo veo, ¿no? O sea, si yo llego y les digo a alguien, ah, bueno, puedo hacer talleres para niños, o puedo hacer un cuentacuentos, o puedo hacer una lectura en voz alta, lo más probable es que me digan, sí, vente mañana, pero no me van a decir te vamos a pagar tanto, ¿no? Entonces, creo que Piso 16 lo que me ha dado también en esta experiencia es decir, bueno, así como se les paga a los bailarines, así como se les paga a los actores, así como se pagan funciones de música, funciones de teatro, de danza, así como se pagan otras disciplinas, pues también es justo el que se pague un proyecto de mediación lectora, ¿no? También es justo que el trabajo del mediador no se vea como un mero voluntariado, porque hay un trabajo de investigación, de lectura de textos, de esto que decías, ¿no? De prueba y error, ¿no? De saber qué sí va a funcionar y qué no va a funcionar. ¿Qué pasa si planeo un taller para adultos y me llegan puros niños, ¿no? Y qué sí va a funcionar con los niños, qué no va a funcionar con los adultos, ¿no? O incluso lo pienso como en mi práctica, a mí me gusta juntar y fusionar la literatura infantil y juvenil, que es, o sea, específicamente libros ilustrados con poblaciones adultas, ¿no? Porque no porque uno sea adulto ya no te gusta, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como lo que más me ha dejado piso en estos meses de acompañamiento, como el decir, la labor del mediador de lectura también es un producto cultural y también merece ser reconocido y, o sea, y también pagado, ¿no? Y también se puede vivir de esto sin que sea solo ay, pues vamos a hacerlo gratis, ¿no? Y ay, pues
solo es leerles a los niños o solo es leerle a los adultos. No, o sea, hay un trabajo detrás. Creo que esta charla ha estado súper padre. Me ha dado mucho gusto conocer otra iniciativa que esté también trabajando en la mediación y desde otra disciplina. Y pues invitar a todas las personas que nos están viendo a que sigan pendientes de las redes de Piso 16 y que sigan viendo estos episodios de 2 de Piso 16 para que pues conozcan también otras iniciativas que han pasado por esta maravillosa experiencia del acompañamiento. Reiterar la invitación para que sigan todas las redes de Piso 16. Yo sigo mucho el canal de YouTube y aquí en el canal de YouTube pues, se pueden ver todos los programas, los episodios de 2 de Piso 16 que son muy interesantes para poder conocer lo que hacen las iniciativas y también creo para entender que Piso 16 es una comunidad muy bonita en donde se juntan generaciones de diferentes años que han pasado y que se pueden realizar cosas juntos, ¿no?